física es experiencia colocada en orden económico. Soy la estudiante Juliana Chumo y esta clase está dirigida bajo nuestro docente David Arroyo. Hoy les he venido a hablar acerca de todos los temas vistos a lo largo de estos dos parciales. Son temas muy importantes que nos han ayudado a nosotros para poder entender con más facilidad y así tener un mejor aprendizaje académico. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la electrostática? La electrostática es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre cuerpos como consecuencia de cargas eléctricas. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son las cargas eléctricas? Pues son propiedades físicas de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión, entre ellas a través de campos electromagnéticos. Unos de los materiales conductores son, en este caso los tenemos aquí, que es el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el hierro, el agua, entre otros. Y los materiales no conductores, en este caso, son la madera, el vidrio, el aire, entre otros. Otro punto más importante dentro de esto, cabe recalcar, son las leyes de Coulombs. También son conocidas como leyes de cargas eléctricas, en este caso, es decir, que dependen de sus cargas, tanto negativas como positivas. Ahora vamos a hablar sobre la fuerza eléctrica. Como podemos ver aquí, esta es la fórmula. F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R2. ¿Pero qué quiere significar esto? Que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión se dan en newtons y las cargas es la constante de Coulomb, en este caso la K. La Q es el valor de las cargas eléctricas mediante coulombs, que se dan en coulombs. Y la R en este caso es la distancia que se separa de las cargas y que es mediante metros. Se da mediante metros, en este caso, la fórmula de la fuerza eléctrica. Flujo eléctrico. El flujo eléctrico es la magnitud escalar que expresa una medida del campo eléctrico, en este caso, que atraviesa una determinada superficie. Ahora vamos a hablar acerca de la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, su fórmula, la de la intensidad, es igual a la carga sobre el tiempo. Entonces, tiene como significado que la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo, la densidad o la intensidad siempre se va a medir en amperios. La resistencia de corriente. La resistencia de corriente es, por decirlo así, es aquella que me regula la cantidad de energía. En este caso es la oposición que se encuentra en la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado. La densidad de corriente se define como una magnitud vectorial que en este caso puede tener unidades de corriente eléctrica por una superficie. También podemos hablar acerca de las leyes de Ohm. Las leyes de Ohm son aquellas que se dan en tanto voltaje, intensidad y resistencia, donde vamos a hacer la unión de todo lo visto, en este caso la intensidad, la resistencia, ya que ellas me permiten, mediante las leyes de Ohm, obtener una fórmula y de ahí poder hacer el cálculo, en este caso ya sea de la intensidad, si quiero calcular la intensidad, la resistencia o en este caso también puede ser el voltaje. Ahora vamos a hablar acerca del circuito en serie. El circuito en serie es como lo podemos analizar en la imagen, pero ¿qué significarán cada uno de esos objetos? Pues lo siguiente. En los resistores en serie, la intensidad de corriente son igual a todas las resistencias. La resistencia es cada una de las que podemos observar con esta curva. Entonces, un circuito en serie es aquel, sus conexiones se dan una a continuación de la otra, como podemos ver, la resistencia 1, 2 y 3. Los resistores en serie comparten la misma corriente. Por ejemplo, aquí podemos tener el voltaje, aquí tenemos las resistencias y este de aquí sería el cable conductor. El último tema, que es el circuito paralelo. El circuito paralelo es un esquema,
por decirlo así, es el cual la corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones. Como podemos ver aquí, tenemos su resistencia, en cual está en forma vertical, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Y como anteriormente teníamos el voltaje y teníamos en este caso el cable conductor. Los resistores están en paralelos en este caso, cuando sus dos terminales están conectados a los mismos nodos. Eso es cuando son paralelos. En los resistores, en paralelo comparten el mismo voltaje en sus resistores o en sus terminales. Gracias, esta es mi exposición acerca de todo lo visto en este parcial. Espero les haya gustado y estos son temas muy importantes que nosotros debemos aprender cada día más, y si tenemos un error poder reemplazarlo o poder aprender de él. Gracias.